Y es que aquí, el 20 de noviembre de 1975, se murió Franco, y con Franco se murieron 40 millones de franquistas. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Aquí había una sociología lógica. Aquí había una sociología lógica del franquismo. Aquí hubo 40 años de páramo intelectual, de páramo político, de páramo artístico, literario, de todos los órdenes, que generó una masa social que era de lo que había. Y esto es verdad, porque cuando Franco se murió se hizo una cola kilométrica, y si no lo entierran todavía hay cola ahí. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con toda esa sociología que generó la dictadura? Pues que es una sociología que en parte se ha reeducado. Pero hay otra parte que ahí está, y vota lo que vota, y le importa un carajo que roben, y le importa porque se lo plantean como el Madrid-Barça. Yo soy del Barça o yo soy del Madrid, y votaré a los míos. Roban, me da igual, voto a los míos. Y esto me ha pasado muchas veces. Yo voy, a veces, a mí me ha pasado, yo voy a Valencia, y me dicen, tú qué tienes que decir de Rita Barberá, que Rita Barberá, tú no eres valenciano. Digo, ya, pero es que Rita Barberá roba mi pasta, tío. Si queréis, si sois del club de los cleptómanos, os metéis en la puta plaza de toros, os robáis la cartera entre vosotros, Rita te la roba a ti, tú se la robas a Camps, y a mí me dejáis en paz. Pero es que el problema no es ese. El problema es que esta gentuza está robando el dinero de todos, y ahí yo tengo algo que decir. Y es que son unos sinvergüenzas. Y a mí no me importa que me llamen antisistema. Yo soy antisistema porque este sistema es una mierda.